lo que hemos podido trabajar hasta hoy, pudiéramos decir que el autor que se ha convertido en el eje y en el principio de la reflexión ontológica sobre el cine fue Arnold Hauser. Recuerden que Arnold Hauser escribe sus textos de historia del arte en la década del 50. Quiere decir que es muy anterior a algunos de los referentes teóricos más importantes que existen dentro del cine. Y ya desde entonces Arnold Hauser había llegado a la conclusión de que Bresson era, y no se olviden nunca de este esquema, porque esto les puede acompañar siempre. Bresson era un exponente de lo que consiste la experiencia cinematográfica a través de una serie de analogías que realizó entre su filosofía existencial y el cine. Por otra parte, en Hauser también pudimos trabajar ya la cuestión del psicoanálisis y emparentarla con las nociones fílmicas. Y en tercer lugar, es también el, o de los primeros teóricos que vincula el cine con las teorías de la Gestalt. Este era el principio de lo que trabajamos inicialmente y aquí mismo ya utilizamos como referente fundamental de la Gestalt por sus trabajos en torno al arte a Rudolf Arnheim. Recordemos que Rudolf Arnheim no solo tiene este texto sobre arte y percepción visual, que es donde vincula la imagen con todas estas teorías de la percepción visual de la Gestalt, sino que también tiene un libro que se llama El cine como arte, que es donde analiza el cine y donde llega a la conclusión importantísima de que el movimiento es la experiencia mayúscula del ser humano. Quiere decir que, en última instancia, si algo representa la obra de arte, fíjense, esto es muy importante, si algo representa la obra de arte, en última instancia, es el movimiento. Es el reto fundamental que ha tenido la obra de arte durante todos estos miles de años, desde que hay arte, pudiéramos decir, ¿no? Ahora entonces, a partir de Hauser como eje, fue que pudimos llegar a estos tres. Fíjense que Hauser lo hace desde el punto de vista de la sociología. Hauser es sociólogo, pero eso no le impide, por otra parte, convertirse también en un ontólogo del cine, al menos indirectamente. Lo que hicimos fue trabajar de manera implícita las ideas de Hauser. Entonces nos dimos cuenta que la concepción del tiempo y de la imagen movimiento que tiene Henri Bergson era una prioridad ya para Hauser, aunque quizás no lo hizo de una manera tan profunda como lo haría después, por ejemplo, Deleuze, que sería el que cierra, pudiéramos decir, este círculo de pensadores en torno a la ontología del cine u ontocinematografía, ¿no? Entonces, en el caso del psicoanálisis, por supuesto, tenemos otros pensadores eclécticos que ya son de afiliación francesa, como Bazin y también Morin. Bueno, en principio Bazin se refiere al cine desde un punto de vista más bien psicológico. Yo diría que estos pensadores son de tipo ecléctico. Su pensar está escogido de distintas corrientes, como una especie de fusión, ¿no? Un híbrido de distintas corrientes de pensamiento, ¿no? Ahí tenemos a Bazin y a Morán, pero tenemos que destacar que en el caso de Bazin hay un fuerte componente psicológico que él utiliza, e incluso en un momento de su texto, ¿qué es el cine?, sugiere que este tipo de reflexión psicológica debía ocupar al psicoanálisis propiamente. Así que por lo tanto tiene determinada vinculación con el psicoanálisis. Y bueno, por otra parte, Morán, que sí le dedica muchísimo esfuerzo a la cuestión del psicoanálisis en su texto El cine y el hombre imaginario, y que de alguna manera, a mi juicio, es la antesala de lo que después trabaja bastante bien, yo diría brillantemente, Christian Metz. Más o menos este es el esquema de todo lo que hemos visto hasta ahora. Quedaría en el día de hoy
trabajar a Christian Metz como una especie de colofón, pudiera decirse, del pensamiento psicoanalítico del cine entre Bazin y Morán, y por otra parte a Deleuze, y Deleuze es un pensador ecléctico también, pero que de alguna manera resume porque tuvo que acudir a todos estos pensadores, de alguna manera tuvo que acudir a ellos, pero utilizó en mucha mayor medida las teorías de Henri Bergson y de otro que se nos quedaba fuera aquí, Charles Peirce, que es el padre de la semiótica, junto con de Saussure en Francia. Charles Peirce, norteamericano, maneja profundamente la cuestión del signo y es lo que engloba todo este trabajo, aunque también el trabajo de Deleuze toma mucho del psicoanálisis. En fin, es un trabajo bastante ecléctico, pero en el cual se pueden adivinar dos corrientes fundamentales, ¿ya? La corriente bersoniana, de tipo, pudiéramos decir, un eje de tipo filosófico existencialista, y la corriente de tipo semiótico o semiológico de Charles Peirce. Ahora, en el caso de Morán, Morán se convierte en la antesala de otro grande entre los teóricos del cine, Christian Metz. Es este pensador francés que lleva el cine, en fin, tiene otros trabajos además de cine y psicoanálisis, pero el que más nos interesa a nosotros aquí, por la originalidad sobre todo, y por la profundidad que tiene, es el que realiza en torno al abordaje del subconsciente humano dentro del cine y también específicamente la cuestión onírica que vuelve, regresa aquí con mucha fuerza. A mi juicio, tiene que haber sido influido notablemente por el trabajo de Edgar Morin. Pero lo otro que me llama la atención también en el texto de Christian Metz es que trabaja otras cuestiones con mucha mayor profundidad del psicoanálisis, porque fue una corriente que intentó universalizar determinada experiencia. Se dio cuenta que la experiencia onírica es una experiencia universal. Lo que puede, digamos, variar en torno a esta experiencia es la interpretación, el cómo se le da esta interpretación y bajo qué condiciones se las da. Hay que entender que dentro de la tradición occidental se va a dar dentro de una específica patología terapéutica, una terapia de esta patología que se puede entender como la expresión de determinadas neurosis, etcétera, a través de los sueños, la proyección, pudiera decirse, del inconsciente como forma de liberación y curación a través de la psicología, en este caso del psicoanálisis. Y por otra parte, habría que pensar también que el sueño es una experiencia ritual, sobre todo, que es por donde yo quería que ustedes, digamos, de alguna manera entendieran que en el caso de Kurosawa y esta hermosa película de los sueños, hay como una especie de pugna entre el pensar occidental y el pensar oriental. La experiencia que tiene Kurosawa como un autor ya universalizado, porque esta película ya es tardía, se puede decir, ya es de las últimas. Entonces es una película mucho más universal que las primeras de él, pero en la cual todavía sobresale con mucha intensidad, se puede decir, la experiencia oriental, ¿no? Que es lo que es el matiz, pudiéramos decir, fundamental del cine de Kurosawa y cómo se nos impuso, ¿ya? Cómo se nos impuso Kurosawa siendo un autor oriental, cómo se impuso en Occidente y se convirtió entre los pioneros, se puede decir, del cine oriental que invade Occidente. Entonces se puede decir que esta película es como una forma de reconciliar las dos formas de ver o de tener una experiencia sensorial onírica a través de dos posturas. La postura occidental, que es una postura secular, y la postura oriental, que es una postura eminentemente religiosa. Entonces por eso es que en estos sueños de él se debate entre estas dos
experiencias, ¿no? Que son igual de válidas dentro del plano cinematográfico. Ahora, en el caso de Metz, trabaja, además de los sueños, evidentemente el sueño va a ser el ingrediente fundamental, porque lo fue para Freud, ¿ya? Lo fue para Freud. La interpretación del sueño en Freud es fundamental. Se puede decir que es el elemento más original que tiene su obra y es quizás uno de los métodos que él mejor empleó, ¿no? A través de la interpretación del sueño para realizar la terapia psicoanalítica. También, por supuesto, inducía estados de tipo hipnótico y ahí es donde el cine se convierte en un indicador importante. Dice Christian Metz que hay una especie de estado onírico y estado fílmico. Yo diría más bien estado cinematográfico. Ya, habría que preguntarse si estos dos estados onírico y estado cinematográfico no pudieran verse más bien como origen de la disquisición cinematográfica y no como consecuencia de esta, que es lo que yo le he hecho a ver mucho a este tipo de obras, y es que se centran tanto en el cine que hacen parecer al cine como algo completamente original, cuando no lo es. O sea, el cine es, se puede decir de alguna manera lógico que haya surgido ya a finales del siglo XIX con todos los avances técnicos que había, como expresión de lo que el ser humano estaba queriendo hace mucho tiempo conseguir, que era precisamente registrar y producir movimiento. Ya, eso una vez llevado al campo del arte lo que hace es enriquecer notablemente la experiencia artística, pero no propone, a mi juicio, algo completamente original, ¿ya? Si el cine fuera algo completamente original, entonces no tendría sentido todo este análisis que hemos hecho ahora para llevar la disquisición fílmica al plano de tipo ontológico. Ahora, es muy interesante que Metz, además de la cuestión onírica, que es fundamental, también hace referencia a otros elementos de tipo psicoanalítico, a los complejos en sentido general. Por ejemplo, el caso de la pulsión escópica, la escoptofilia, voyerismo, todo este tipo de deseo de ver, que es lo que el cine muestra, porque el espectador es en el cine lo único que no refleja la película. Fíjense, es muy interesante que el espectador, nosotros como espectadores somos lo único que la película no refleja. Bueno, también estaría la cámara. La cámara sería la analogía del espectador o al revés, ¿ya? El espectador se comporta como una analogía de la cámara. Yo diría que con mucha mayor propiedad es la cámara la que es una analogía del espectador, porque al final el cine lo que está haciendo es comportarse de la misma manera en que nosotros tenemos la experiencia del movimiento en la vida real, ¿no? Y a esto, a este deseo de ver, se le puede sumar en última instancia también, y no menos importante, y a mi juicio bastante discriminado, que es dentro del cine, que es el deseo de escuchar, ¿ya? En el caso sobre todo del cine sonoro, que es cuando se consigue, casi en la mayoría de las ocasiones, la información más importante que recibimos de una película puede provenir del sonido. Eso lo sabemos, el sonido se convierte en una diégesis que es de las más poderosas que tiene el cine y de las que más te exige como espectador, porque el espectador de tipo visual se acomoda mucho más que el espectador de tipo sonoro. El espectador de tipo sonoro tiene que estar mucho más vigilante. Ya, el oído es uno de los sentidos más abstractos que poseemos. Por eso es que la música es tan abstracta, ¿no? Y tenemos que todo el tiempo irla convirtiendo en imagen. Con la imagen no tenemos que hacer eso, porque la imagen en sí misma es el constructo como tal. Pero lo que sí parece es que la imagen en última instancia es nuestra experiencia más poderosa y sobre todo la imagen en movimiento. Por supuesto que para Christian Metz la cuestión de la película como un sueño va a ser muy importante y por eso es que él va a trabajar esta idea de estado onírico y estado fílmico o estado cinematográfico y
va a trabajar la idea de que el espectador se debate entre estos dos estados, entre el estado onírico y el estado fílmico. También le llama enfoque fílmico, enfoque onírico. Se va a debatir entre estas dos y en buena medida en dependencia del tipo de espectador que seamos, porque recuerden que los seres humanos somos algunos mucho más sinestésicos que otros. Nos vamos a ir dejando arrastrar por una o por la otra. Lo interesante, sin embargo, es que la película puede ser un sueño construido, ¿ya? O al menos es una analogía de un sueño construido. Pero este sueño construido se encuentra creado a partir de una lógica que no es la que tenemos la oportunidad de manejar cuando estamos soñando. Ustedes dirán, pero hay determinadas películas donde la construcción que tiene escapa a toda lógica, ¿no? Hay muchas películas que son demasiado improvisadas, pudiéramos decir, porque esa sería su esencia. Pero en última instancia, lo interesante que tiene aquí es que la lógica en este tipo de película, que es demasiado vanguardista, decimos, ¿no? Demasiado intelectual, etcétera. Al final esta ausencia de lógica es la lógica propiamente de este tipo de películas. Y en la medida en que uno se va relacionando con este tipo de filmes, va enterándose y va aprendiendo cuál es precisamente la lógica. Esa oportunidad no la tenemos en el sueño. Incluso no tenemos la oportunidad de mantenernos a la defensiva, que es lo que precisamente debería ser el espectador y a lo cual deberían apuntar ustedes. Ustedes deberían conseguir que los espectadores estén a la defensiva, porque esa es la manera que tiene precisamente ustedes de transmitir un mensaje que enriquezca verdaderamente al espectador, se defienda y en la medida en que se defiende produce determinadas respuestas. Y aquí les recomiendo también a este fabuloso crítico, teórico, filósofo, Baudrillard, Jean Baudrillard. Este estado de defensiva en la cual se encuentra un espectador ante el arte y que en el cine debería ser fundamental porque con el cine corremos cierto peligro al cual me voy a referir ahora. Jean Baudrillard denomina este estado de defensiva la ilusión estética, que sería la capacidad que tiene el espectador de ilusionarse, pero fíjense, el espectador tiene esa capacidad y lo que hace el creador es precisamente estimularla. Ahora, ¿cómo se estimula eso? Y aquí caemos en Deleuze. Bueno, Deleuze, en primer lugar, se basa, diríamos que de una forma, a mi juicio, obsesiva y excesiva también, en el pensamiento de Bergson, que es un pensamiento filosófico existencial. O sea, Bergson, cuando escribió estos textos, Evolución Creadora, etcétera, no conocía propiamente el cine. De hecho, en el primer texto que escribe él no conoce el cine estaba recién siendo patentado. Es decir, que él no tiene conocimiento todavía de ese invento y sin embargo ya propone una analogía. Entonces, el hecho de que vincule este pensador existencial con su obra lo hace bastante original y también demuestra, por otra parte, que el cine es una ontología. Porque si el pensador que él toma como referente es un pensador que en principio no conoció el cine y que en resumidas cuentas lo rechazó, va a ser mucho más importante, porque va a estar hablando precisamente de que la naturaleza del cine es consecuencia de, es un reflejo de la naturaleza humana, que ahí es donde precisamente queremos llegar con este primer capítulo del curso, que hemos dividido en tres epígrafes, se puede decir, ¿no? Entonces, Deleuze llega a una conclusión bastante importante. En primer lugar, fíjense, nos dice que los realizadores cinematográficos, miren qué interesante, escribe, piensan con imágenes movimiento y con imágenes tiempo en lugar de concepto. Fíjense, y del mismo modo, de la misma forma en que lo apunta Henri Bergson. Ahora, lo que tenemos que aducir aquí nosotros, lo que tenemos que añadir aquí nosotros, es que este no es solo el caso de creadores de cine, sino que el ser humano
en sentido general se encuentra conceptualizando o no, piensa con imágenes, movimiento e imágenes, tiempo. Es muy difícil para estos pensadores algunas veces invertir, conseguir este giro cinematográfico. Este giro cinematográfico ha sido mi obsesión durante muchísimo tiempo. Lo he trabajado, en fin, intermitentemente desde hace 20 años. Me he ido formando algunas ideas. Por supuesto, también he tenido que compartir con otras ideas de distintos, ya de tipo más bien ecléctico, ¿no? Filosóficas, arqueológicas también. Pero en sentido general lo he pensado como una forma de entender la realidad, porque analicen, por ejemplo, si verdaderamente vivimos en un estado fílmico y hay un estado onírico, el estado fílmico ese pudiera convertirse en expresión de la realidad. Y ahí es donde entra la cuestión de la conciencia cinematográfica y la voluntad cinematográfica. O sea, el estado fílmico pudiera ser expresión, no pudiera, es, inevitablemente. La cuestión es que habría que ver si esta expresión es una expresión pasajera o intermitente, o es en última instancia la condición humana revelándose, ¿no? Ahora, miren qué interesante, dice Deleuze, deberá entenderse que según Bersón, el cine sería tan solo la proyección, la reproducción de una ilusión constante, universal. Se hace la pregunta. Y después se pregunta de nuevo, como si siempre se hubiese hecho cine sin saberlo. ¿Ya? A mí se me ha criticado muchas veces que yo y algunos de aquí que estuvieron en mis cursos tanto de historia del arte como de estética, trabaje la idea del principio de la cinematograficidad en el arte. Pero es que aquí está la respuesta. O sea, siempre se ha hecho cine sin saber. Lo único que ha cambiado, la única variable, aquí es de tipo tecnológica. Si vamos a considerar que la esencia del cine es solo la tecnología, entonces nos estamos perdiendo los elementos quizás fundamentales de la cuestión cinematográfica en última instancia. Ahora, en el caso de Deleuze, tenemos que él se basa en un eje filosófico existencial, que es el bersoniano, y en un eje semiótico, o semiológico, como quieran llamarlo, aunque semiótico se emplea más para la semiótica norteamericana, se puede decir, el semiológico se utiliza para la semiología francesa. Pudiéramos ponerle semiótico semiológico, porque lo que me llama la atención es que en ningún momento de su discurso se apoyan las ideas de Saussure, sino que todo el tiempo trabaja esta idea de las triadas estas de Charles Peirce, que es bastante complejo. Recuerden que Charles Peirce, el padre de la semiótica, era matemático. Entonces, imagínense ustedes, imponer esto desde el punto de vista del lenguaje es bastante exigente, para cualquier lector, ¿no? Ahora, lo interesante es que, además del eje filosófico existencial, trabaja el cine como una forma de lenguaje. Imagínense que la película es como si fuera una oración, o el cuadro es como si fuera una oración que está constituida por sus elementos, verbo, sustantivo, adjetivo. Y esos son precisamente el plano, el enfoque, todo eso que a través del montaje se conforma, a través de la edición, todo eso se conforma. Y en segundo lugar, el espectador se convierte también en un tipo de montajista también. Es una forma de editar la película en segunda ocasión, desde el punto de vista secundario. Existe, por lo tanto, en la película un montaje primario y un montaje secundario, y así indefinidamente puede haber montajes terciarios, cuaternarios, etc. Ahora, lo interesante que tiene es que tanto el eje filosófico existencial de Bersón, que podemos apreciar en la obra de Deleuze, y el eje semiótico semiológico de Charles Peirce, que trata de Deleuze también, son intentos de universalizar determinada experiencia. Así que, por lo tanto, a partir del momento en que Deleuze utiliza estos dos como argumentos, convierten al cine en una expresión de tipo universal. Ahora, lo que me causa un poco de duda en la manera en que trabaja Deleuze
es la idea, o sea, lo que él entiende como soporte en el cine, o el soporte cinematográfico, cómo es que él lo entiende. Por ejemplo, dice, porque la imagen cinematográfica hace ella misma el movimiento. No tenemos duda con eso, es el mecanismo y todo, en fin, no es solo el mecanismo, es todo el resultado de ese proceso que el mecanismo lleva a pantalla después de haber registrado, haber editado y todo eso. Y eso no lo hace solo el mecanismo, lo hace también los realizadores de la cinta, ¿no? Dice, porque la imagen cinematográfica hace ella misma el movimiento, porque ella hace lo que las otras artes se limitan a exigir. Quiere decir que si en la pintura no tenemos movimiento, es ella la que nos exige que nosotros lo construyamos. Observemos aquí este esquema que trabajamos en la clase anterior, que aquí se los traigo purificados, se puede decir. Se supone que el cine lo hace todo. Ya, las escénicas también, pero el problema, como habíamos dicho, de las escénicas es que se limitan a reproducir o representar, pero no a registrar, con la consiguiente capacidad que tiene el cine de volver a proyectar lo que registró. Eso el teatro no puede hacerlo. Claro, pudiéramos decir que el registro del teatro se encuentra en el guión, pero no es así. Por mucho que uno pasa como el guión fílmico no es la película. Tiene bastante información, etcétera. Es fundamental que esté, aunque en algunos casos no existe siquiera, pero ese no es como tal la película, ¿no? Ahora, dice, el cine, la imagen cinematográfica hace lo que las otras artes se limitan a exigir o a decir. Yo digo se mueve, pero no se está moviendo. Es el espectador el que llega a esa conclusión. Ella recoge la imagen cinematográfica, lo esencial de las otras artes. O sea, de alguna forma que él eleva el cine a un carácter que, a mi juicio, lo tenemos que manejar con bastante cuidado, porque si el cine nos da todo esto, entonces ¿qué queda para el espectador? El espectador se convierte en un espectador pasivo. Ese es el peligro que ustedes van a correr como realizadores. Que no tengan un espectador que se defienda. Y fíjense, eso va a ser culpa de ustedes. Ustedes dirán, no, pero él no se defiende porque no quiere. No. O sea, si ustedes le dan al espectador una película que no le da la oportunidad al espectador de ilusionarse estéticamente, entonces, ¿de quién es la culpa? Entonces, lo que va a pasar con el cine es que en la medida en que cubra todas estas dimensiones, va a dejar fuera de la posibilidad de ilusionarse estéticamente al espectador. Y en eso, Deleuze no hace ninguna referencia. Él considera que la gran virtud del cine está en esto, pero nunca, en eso podemos estar de acuerdo, es la virtud del cine, pero también es un peligro. El peligro que corre el cine es que el cine cubre todas las expectativas posibles. Y si no se puede simbolizar ya el movimiento, que es la experiencia en grado sumo, entonces ¿qué vamos a simbolizar? ¿Qué queda para el espectador aquí? ¿Qué queda para la catarsis propia del espectador? Observemos aquí, por ejemplo, en el caso de la música. La música solo nos cubre el contexto de tipo temporal, pero por otra parte habíamos dicho que también hay expresión en la música de tipo visual. Ah, que esta tiene dotes de tipo histriónico, como es el caso de este famoso director, que ya de por sí es un espectáculo verlo dirigiendo, porque nos transmite esa intensidad, se puede decir. Pero en el caso de la música también tenemos la escritura. La escritura es visual. Ah, ustedes dirán que no es la música, pero lo es en cierta medida. Y en el caso, por ejemplo, de la escultura, tenemos las tres dimensiones, pero nos falta el tiempo. ¿Quién es el que pone el tiempo? Fácil, lo va a poner el espectador cuando el autor le dé algo así, como esto que estamos viendo aquí. Es muy fácil en este tipo de obra que el espectador responda desde el punto de vista cinematográfico, porque tiene inherente a él es esa conciencia cinematográfica. Ahora, ¿solo se da en la escultura? No, miren la arquitectura. La arquitectura también es tridimensional. Aparte de que la fotografía como está hecha ayuda mucho. Ahora, tiene forma circular y la línea ondulada. Sabemos que es propicia a representar movimiento, pero también tenemos un principio del ritmo, aquí ley del ritmo.
Miren cómo se repite la forma. Y eso va dando movimiento. Ahora, por supuesto, bastante complejo es la cosa en el caso de la literatura. En el caso de la pintura, como quiera que sea, hay dos dimensiones y a partir de ahí se puede. Pero en el caso de la literatura, todo se da a través de la palabra. Así que por lo tanto pudiéramos entenderlo a través de este esquema, como dijimos en la clase anterior. Pero fíjense, esto siempre va a ser un arma de doble filo. Recuerden que la palabra también es representación de algo, la letra. La letra A, por ejemplo, viene de la alfa griega, a su vez viene de la alef fenicia, era así al revés, representaba el buey. Y lo mismo va a pasar con los jeroglíficos y con los caracteres ideogramas asiáticos, son imágenes. Entonces quiere decir que la palabra también puede tener un valor de tipo tridimensional en la medida en que representa algo, o al menos bidimensional. Ni hablar del tipo de palabra que es narrada. Cuando hay narrador, entonces el fundamento histriónico, el poeta, por ejemplo, que recita sus versos, ahí está, de alguna forma, fundamentando esta idea de que no se puede encasillar, muchachos, no se puede limitar a ideas estructurales porque fluctúan entre sí. Todas estas cuestiones que tienen que ver con el espacio y el tiempo fluctúan entre sí. El hecho de decir que el cine es el más completo porque resume el resto de las artes es un poco también injusto porque todo lo contrario, eso le puede causar un problema al cineasta a la hora de trabajar desde el punto de vista simbólico, alegórico, alguna idea.